Buenas, mi nombre es Valeria Faguzzi y junto a Fabián Yatsic vamos a estar presentando este maravilloso taller sobre cómo juzgar un discurso. Sí, les recordamos que este es uno de los dos talleres que están dedicados exclusivamente a personas juezas, junto con el de Ángel Moreno de Deliberación. Así que la idea es que vean este y en conjunto vean el de Ángel para que estén completamente preparados para lo que es la competencia de discursos y cómo juzgarla dentro de ese modo. El índice. En este taller van a encontrar qué es una persona receptora empática, los pilares del discurso, los elementos del discurso y la retroalimentación. ¿Qué es una persona receptora empática? Tenemos que entender que una persona receptora empática es aquella unidad de la audiencia que presencia un discurso. Es decir, como si fuésemos una persona más viendo un discurso e intentando conectar con este. Esta persona receptora empática tiene ciertas características, es decir, se encuentra dispuesta a involucrarse con elementos emocionales que se presentan en el discurso. Por ejemplo, si una persona está llorando, si la persona discursista está intentando transmitir algo que puede ser difícil o complejo emocionalmente, nuestro deber es intentar conectar con ello e intentar comprenderlo e involucrarnos con esos elementos. Buscar que podamos conectar con ellos si están bien desarrollados y en ese sentido también poder verlo de una forma muchísimo más amplia. Entonces, creo que esto lleva a un segundo punto y es que la capacidad de entender, la persona receptora empática tiene una gran capacidad de entender cómo la estructura interna de un discurso, incluso cuando no se acomode o no esté acostumbrada o cuando tenga un sentido o esté explicado en el orden del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Creo que existe como una estructura simplista que es como inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, la persona receptora empática, si esta estructura interna llega a variar, no tiene por qué directamente no entenderla. En realidad, tiene la capacidad de comprenderla, tiene la capacidad de poder ver cómo se involucran todos los elementos para conformar un todo ya de forma holística y tiende a tener la capacidad para poder como analizar si ese discurso está bien ejecutado y si logra los objetivos que debía lograr en la ronda. Tercero, está dispuesto a entender modismos de diferentes nacionalidades, por lo que no debería ser un problema cuando la persona discursista empieza a emplear palabras de su país. Y ya por último, no reconoce ninguna velocidad, tono o volumen como la neutra o la idónea, sino que lo evalúa de acuerdo con cada discurso y cada discursista. Nuevamente lo que se venía hablando previamente, de que la persona receptora empática tiene la capacidad y la obligación de involucrarse con los elementos emocionales presentados, con la estructura interna que se presenta y adicionalmente en cómo se lleva ejecutado el discurso. Sí, Entonces, ya. es importante justificar un poquito la teoría detrás de esto, porque si no, esto suena como a reglas arbitrarias. La razón detrás de esto responde a un criterio general macro de justicia, que tiene que ver con que es injusto que una persona discursista tenga más o menos puntaje en razón de que conoce la subjetividad particular de la persona jueza en relación a lo que esa persona vivió, de dónde es y cómo entiende las cosas. Para evitar esa injusticia, lo que nosotros hacemos es despersonalizarnos, es decir, ya no está juzgando Valeria o Fabián o Daniela o Jazz o Ángel o quien sea, sino que está juzgando a una persona abstracta que no existe y que por ende al no existir tiene la capacidad de conectarse con todo, porque es posible que haya vivido cualquier potencial vivencia. Por eso el ejercicio es siempre hacer un proceso de, incluso aunque yo no haya vivido esto, quiero intentar entenderlo y quiero intentar conectarme. Pero sobre todo, y la parte importante aquí en la que quiero resaltar es no reconoce velocidades ni nada de este tipo de cosas como neutras porque eso no existe. La velocidad, el tono, los elementos asociados al volumen y similares son absolutamente contextuales a nuestro país, a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestras características socioculturales, a las personas con las que coexistimos y así un montón de cosas. Es decir, por ejemplo, en Chile hablamos más rápido y nuestra neutralidad es más rápida que por ejemplo, en el idioma español en México. O, por ejemplo, a ciertas ciudades hablan de manera más cantada, tienen tonos más cantados que otras ciudades que son mucho más como planas al momento de hablar. Todas esas características son completamente variadas y no responden a desvíos de un español neutral perfecto que existe en alguna ciudad misteriosa del mundo, sino que simplemente son todas igual de correctas. Y por ende, nosotros como personas juezas debemos siempre medir a la persona en base a su propia neutralidad, en base a cómo esta persona en promedio está hablando en el discurso y asumir eso como lo neutro
para el contexto particular. Es un proceso complejo, pero la idea siempre es ahí intentar ser justos con las personas discursistas, porque no es su culpa que hablen diferente a nosotros y no deben ser castigadas por hablar diferente a nosotros. Entonces, siempre es importante hacer este ejercicio de comprensión, sobre todo en un contexto como el mundial, en donde de manera muy bonita nos vamos a encontrar múltiples variaciones de la lengua al español, que pues, solo representa la riqueza cultural del idioma y que la gracia es premiar eso y no castigarlo. Sí. Hay algo que tiene la persona receptora empática, que es el rasgo de la empatía. Este es que cuando ya Fabián lo introduce un poquito, pero cuando se presentan vivencias, creencias, entre otras cositas que son externos a la vida y la comprensión de la persona jueza, esta tiene que tener una apertura a la comprensión. Es decir, posiblemente yo no habré sufrido cierta situación en, no sé, en un colegio, o posiblemente incluso dentro de lo que viene siendo el rol de la dinámica y la referencia que se tiene que hacer en esta, posiblemente te toca ser un juguete que le tiene que dar un discurso a su dueña, y entonces como que tú dices, bueno, yo posiblemente no soy el dueño de este juguete, pero tengo que empatizar con lo que me viene planteando, tengo que empatizar con posiblemente el sentimiento de soledad o con el sentimiento de que me han dejado de lado en algún momento o que me siento tosigado por mi dueña porque no me suelta en ningún momento, y en ese sentido yo como persona jueza tengo que tener la apertura para poder abrirme a ver qué tan bien no solamente está ejecutado esta anécdota dentro de la estructura del discurso, sino ver cómo esta, por ejemplo, anécdota o estas vivencias que generan empatía, yo puedo conectar con ellas y puedo comprenderlas y ver y siempre como evaluar al máximo esto. Porque creo que es como nuestro deber en cierta parte decir, bueno, yo como persona abstracta posiblemente no tenga creencias o tenga cierto tipo de vivencias que no concuerden con las de esta persona, pero yo debo hacer un esfuerzo para entenderla y para poder valorárselo en sí. Visión de acuerdo a la ronda, las personas juezas tienen como dos formas de evaluar. Primero está la ronda acumulativa. En la ronda acumulativa, que es prácticamente estas rondas preliminares previas al break, tenemos la valoración del discurso en una forma individual. Es decir, yo no valoro un discurso en comparación a otro, sino que lo valoro en únicamente lo que me presentó esta persona, cómo fue desarrollado su discurso, qué tanto tiende a cumplir los criterios o en qué tanto llega a incorporar los elementos dentro de su discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta persona, su puntaje viene siendo totalmente individual y es totalmente, o sea, está separado de los discursos y los puntajes de las otras personas. No es porque me gustó más fulano, le voy a poner más que fulanito, no. O sea, es como directamente el valor intrínseco que tuvo ese discurso. Segundo, ronda eliminatorias. Las rondas eliminatorias, la valoración cambia a cero comparativo. Es decir, ya no mido únicamente lo que se ve en este discurso en específico, sino que ahora yo comparo con los demás y comparo el valor agregado o quién cumple mejor cierto criterio o quién transmite mejor un mensaje. Ahora sí se ve como en relación a una comparativa, y estas rondas tienden a ser que sí semifinales, cuartos de finales, finales de discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí es importante agregar dos elementos. El primero, cuando hablamos de la receptora empática, hay un periodo particular en donde este ente despersonalizado pasa a tener una personalidad, que es cuando la ronda sí lo exige. Es decir, por ejemplo, en escenarios en donde a mí me dicen una dinámica de cómo eres una persona doctora que le habla a un paciente, la receptora empática asume este rol de este paciente porque es el contexto específico en el que lo está escuchando. Y que le pregunta es, ¿por qué esto es importante? Es decir, ¿cuál es la diferencia de que yo asuma el rol de paciente, si así la dinámica lo exige, a que simplemente escuche de manera neutra? Y lo que cambia son aquellas cosas que nosotros consideramos buenas o malas dentro de un discurso, dentro de un texto, por ejemplo, qué cosas nos gustaría o no escuchar. Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen como eres una persona, si la dinámica es ser una persona doctora que le tiene que hablar a una persona paciente que está a punto de morir, y yo solo escucho el discurso y escucho un discurso que dice cosas así espantosas de cómo merece todo lo malo del mundo esta persona
paciente, yo puedo decir, chistoso, vio la comedia. Pero si yo asumo el rol de persona paciente y escucho eso, digo, ¿es esto algo que a mí me gustaría escuchar si yo fuera una persona paciente que me están hablando? Y ahí cambia la respuesta, y por ende cambia la percepción por la cual nosotros juzgamos, porque en una lo vemos desde afuera, como si fuera una película, y en otra lo vemos desde adentro. Y eso es importante porque muchas veces las dinámicas implican un contexto particular donde nosotros debemos juzgar este discurso. Pero aquí hay que hacer precisiones, ¿ah? Esto no significa que yo tenga que estar no dispuesta a entender otras potenciales formas de hablar. Quizás es un... Yo, particularmente como Fabián, me gusta que cuando voy al médico me traten de A, B, C manera, pero quizás esta persona discursista está actuando igual ante un tipo de paciente que quizás no soy yo, pero sí es un tipo de paciente razonable. Y lo segundo, lo que explicaba Valeria respecto a la visión de las rondas, sobre todo acumulativa, esto solamente un elemento que es importante, porque es diferente a BP, y como es diferente a BP hay que resaltarlo, porque muchas veces venimos de juzgar BP. En las rondas de debate no hay empates, es decir, en una sala gana uno y pierde otro. En discursos, en las rondas acumulativas, no las rondas eliminatorias, solo en las rondas acumulativas sí puede haber empates en puntaje sin problema. Es decir, puede que 3 personas, 4, toda la sala o así tengan exactamente el mismo puntaje, que es una cosa que suena contraintuitiva porque eso implica que en la sala nadie ganó. Y eso pasa porque en discursos no se gana o se pierde, sino que simplemente se evalúa. Entonces eso es importante tenerlo porque muchas veces le tenemos como miedo al empate naturalmente, porque en debate no podemos empatar. O sea, podemos empatar en speakers, pero no podemos empatar en resultados. Pero como acá no hay resultados, asumimos puntaje igual resultados y por ende que no hay empate, pero sí puede haber empate. So, no olviden eso. Ajá. Ahorita vamos con la sección de criterios del discurso. Como podemos ver y vamos a explicar más adelante, aquí tenemos en criterios los pilares y los elementos. Los 3 pilares son atingencia, creatividad y emocionalidad. Los elementos son los elementos de guión, elementos verbales, paraverbales y verbales, que ya se van a explicar. Ok. La tingencia. La tingencia se puede comprender como aquella relación, conexión o vínculo que tiene el contenido del discurso con los requerimientos de la dinámica y su objetivo. Y si es que hubiese. Es decir, como nosotros evaluamos atingencia en formato BP, donde directamente tú lees la moción y tú dices, bueno, yo tengo que defender tal cosa, tengo esta carga de la prueba, aquí también existe esto. Y es que si, por ejemplo, la dinámica te pide que tomes el rol de un mapache, tú tienes que internalizar que tú eres un mapache y tienes que cumplir con ese rol y eso es cumplir con la tingencia. Si te piden que expliques por qué, qué te pasó este año, por qué vas a usar este color en año nuevo y qué es lo que tú esperas del año siguiente al usar este color, tú ahí tienes 3 preguntas dentro de la dinámica que tú tienes que responder dentro del criterio de atingencia. Y tiene que existir o se tiene que ver representada una conexión o vínculo del contenido que tú tienes en ese discurso con lo que se te está pidiendo. Entonces, ¿qué es ser atingente? Es cumplir con aquellas instrucciones e indicaciones que están expuestas dentro de la dinámica, es dentro de la intención discursiva que el contenido y la dinámica posean una relación y adicionalmente dentro de las dinámicas hay algo llamado temática. Es decir, la dinámica es como lo general que le toca a todo el mundo y las temáticas son aquellas cositas, son aquellos temas individuales que le toca a cada persona. Posiblemente volvemos a la dinámica esta de los colores. La dinámica de los colores te plantea esas 3 preguntas, pero las temáticas es que, por ejemplo, a Fabián le toca el color rojo y a mí me toca el color rosado y tenemos que tener discursos diferentes en ese sentido, porque nos toca un color diferente. Y tenemos que cumplir también con esa temática. No es que yo puedo venir y puedo hacer el morado de la nada. Y ya por último, es que debe haber una interacción entre la dinámica y la temática asignada con los diferentes elementos que se presentan dentro del discurso. Es decir, que no queden solamente en ser nombrados, sino que se puedan apreciar a través de los criterios como la creatividad y la emocionalidad, como adicionalmente dentro de los elementos, ya sea para verbales, verbales o no verbales. Que no es ser atingente prácticamente contradecir parcial o totalmente las instrucciones de la ronda, realizar acciones contrarias a la temática otorgada o ignorar la temática iodinámica. Tenemos que entender algo y es que discursos no es que tú tienes ciertos puntajes por cada criterio, sino que al final se tiene que terminar viendo de forma holística. Tú como persona jueza no puedes agarrar y decir, bueno, no tuvo nada, no tuvo parcialmente atingencia, entonces le voy a poner 0.
porque no pueden hacer eso, o no le pueden poner 30 porque directamente no cumplió parcialmente o contradijo parcialmente las instrucciones de la ronda, sino que todo se termina evaluando de forma holística en cómo se termina transmitiendo un mensaje a lo que viene siendo yo como persona empática o como esta unidad de audiencia que está evaluando dicho discurso. En ese sentido, tener en cuenta de que estos errores de atingencia sí pueden afectar el discurso, pero no deberían ser como algo totalmente punible que, bueno, agarraste y dijiste que no ibas a abordar completamente la temática, entonces te voy a poner 30, porque no lo hiciste completamente. O sea, hay que ser como equilibrar muchísimo más cómo están todos los elementos y los criterios dentro del discurso para poder comprender que también se llevó a cabo el mismo. Justo, y esto que dice Valeria es fundamental porque muchas veces pensamos que la tingencia es el criterio más importante y la razón por la que pensamos eso es la siguiente, y es la tabla Demian, cuando uno la abre, ¿cierto? Y la analiza, tiene 3 criterios por rango. Uno es cumplimiento de los elementos, el otro es errores y el tercero es atingencia. Y uno dice, como es un criterio separado, entonces 1/3 de la evaluación apunta a tingencia. Y eso no es cierto. La razón por la que está separado no responde a que sea más importante que los demás, sino que responde a que la forma en la que la juzgamos es diferente. Porque noten, todo lo que nosotros hemos explicado aquí tiene que ver con un factor importante que es la tingencia mide si el núcleo discursivo, es decir, la intención discursiva, lo que la persona habla, está asociado o no a la dinámica. Eso es distinto a todo lo que vamos a ver después. Porque todo lo que vamos a ver después, es decir, reconocer si la voz, el tono, el movimiento, el discurso, las palabras, la estructura, están asociadas hacia la intención discursiva. Es decir, si las palabras tienen sentido con la intención, si el movimiento corporal tiene sentido con la intención. Entonces, como todos los otros elementos están asociados a la intención y este no, es que este se entiende por separado en la tabla. Por eso no lo hace más importante que los demás. Y aquí la pregunta es, ¿pero por qué esto no está vinculado hacia la intención? Es fácil, porque la tingencia es la intención. Si lo que tú mides es si la intención discursiva se relaciona con el discurso y no si los elementos se relacionan con lo que el discurso te quería vender. Entonces ahí está, eso es el factor de diferenciación que hace que esto se vea diferente en la tabla. Pero eso, y eso es muy importante, no lo hace un criterio más importante que los demás, no hace que la tingencia sea el criterio decisor necesariamente, hay circunstancias en las que sí lo puede ser, pero no lo es más que otros criterios que vamos a explicar ahorita, y esto lo recalcamos mucho porque es un error frecuente de la adjudicación, que es castigar de sobremanera la falta de tingencia o por otro lado premiar de sobremanera la tingencia en todo un discurso. Con eso pasemos a los otros elementos que vienen ahorita, si no, sí. Pero antes de eso, quiero concentrarme en el factor, porque la forma en la que vamos a mirar todo lo que viene de aquí en adelante es a través de la intención discursiva. Y nosotros evaluamos si algo está bien o mal, no en razón de sí mismo, sino en razón de la intención. Y esto hay que justificarlo en teoría. Porque la forma en la que evaluamos discursos ahorita, con la tabla, rompe con una forma con la que antes se evaluaba, que era una como sensación de criterios por separado que se ponían notas individuales. La razón por la que dejamos de hacer eso es la siguiente. Voy a poner un escenario y vamos a todos imaginar el escenario conmigo. El escenario es, una persona hace un discurso con tonos de voces significativamente tristes, en donde su corporalidad muestra muchísima felicidad, ¿cierto? Está hacia arriba, está constantemente moviéndose con alegría, mientras que su tono está muy hacia abajo. Pues las palabras que esta persona está emitiendo parecieran ser de rabia, no de tristeza, porque habla de que tiene odio, porque habla de que está molesto, pero todo con un tono muy triste y con una corporalidad muy feliz. La pregunta aquí es, ¿dónde está el error? Es decir, ¿quién está en lo correcto? ¿Está en lo correcto su tono de voz? Es decir, el discurso tenía que ser triste, pero el resto de los elementos son los que se puntúan bajo. ¿O es por el contrario el cuerpo el que está bien y todos los otros criterios se evalúan bajo? ¿O son acaso las palabras que él dice lo que está bien y son los otros 2 criterios los que se evalúan bajo? La respuesta es imposible de deducir. Es decir, yo no les he dado información suficiente para saberlo. Y la razón detrás de eso es que depende de cuál es la intención del discurso. Si la intención del discurso, porque por ejemplo la temática sí lo pedía, era estar triste, entonces lo que está bien es el tono. Pero si la intención discursiva era rabia, porque por ejemplo la persona lo introdujo así en su discurso en su momento, o la construcción de la historia apuntaba hacia la rabia como la emoción natural,
entonces son los otros elementos los que están mal y es lo que está bien son las palabras. O quizá el discurso tenía que ser feliz, lo que se deduce al final por cómo cuenta la historia y su cuerpo siempre el que estuvo bien. Eso denota entonces que las cosas no están bien o mal solas en el universo existiendo, sino que están bien o mal en relación a lo que quiere el discurso transmitir. Entonces ahorita cuando veamos creatividad, emocionalidad y cuando veamos todos los elementos, siempre hay que pensarlos desde esa perspectiva. Van a estar bien, no en razón de, o sea, en razón de una buena ejecución, evidentemente, pero de una buena ejecución vinculada a la intención del discurso, y van a estar mal o cuando están mal ejecutados o cuando se alejan de lo que el discurso naturalmente buscaba transmitir. Eso es importante para que entendamos entonces cómo funciona todo lo demás que vamos a hablar ahorita. Ok, la creatividad. Tenemos que entender que la creatividad se termina dividiendo en dos puntos focales. Primero es la originalidad, que prácticamente sí tenemos una coherencia entre la temática y la intención discursiva a partir de elementos narrativos o experiencias personales. Por ejemplo, la originalidad se puede ver en el uso de anécdotas propias, se puede utilizar cuando presentamos ejemplos cotidianos de nuestra vida diaria para describir partes del discurso, cuando queremos integrar en cierta parte algún pensamiento o algún recurso que puede que le agregue cierta fuerza a lo que termina siendo la intención discursiva que queremos lograr y al objetivo que nosotros tenemos dentro de nuestro discurso. Mientras que la memorabilidad termina siendo como emplear distintos elementos con el fin de realizar una impresión fuerte o no esperada en la receptora empática. Esto hace que, por ejemplo, lo recuerda a futuro. Por ejemplo, la memorabilidad tiende a ser muy común en el momento de que o tomamos una postura contraria a la comúnmente esperada, o por ejemplo, integramos imágenes mentales a través de la descripción o de la narración dentro de nuestro discurso que puede hacer que la persona receptora empática como una unidad de audiencia, eso después de 2 meses diga, wow, qué increíble imagen mental porque todavía no se me ha borrado. O, por ejemplo, también puede ocurrir que terminan implementando metáforas o recursos, sí, elementos retóricos que terminen ayudando a que, por ejemplo, la persona receptora lo internalice y pueda obtener como cierto sentido de decir, wow, este discurso tiene un elemento muy fuerte que posiblemente yo lo recuerde y me parece muy creativo, es decir, no es repetitivo, es algo que se ve que es original y que puede en cierta parte darle un valor agregado a este discurso que le pueda hacer como que, por ejemplo, a nivel holístico me entregue un mejor mensaje, ¿no? Y eso termina valorándose mejor dentro de su puntuación. Y lo importante en la creatividad es que la creatividad también está, no está muy variada. O sea, puede ser ver algo que jamás he visto, como puede ser ver algo que siempre he visto de una manera muy diferente. Yo puedo repetir un discurso muy famoso, pero agregar elementos en la ejecución que hagan que siga siendo único. Eh, Así que sí, atrévanse a jugar. Personas discursistas que ven este taller, atrévanse a jugar y a la toa. Y personas juezas, busquen aquello que es creativo y premien lo que es creativo, porque el ejercicio intelectual de hacer cosas diferentes, cuando están bien hechas, es muy útil, pero cuando están bien hechas. Tampoco sobrepremien la creatividad, porque hay veces que por ser creativo rompemos todo lo demás. Y por ser creativo a veces nosotros decimos, sí, sí, voy a hacer una cosa muy, muy loca que hace que todo el resto de los elementos no se entiendan. Y eso pues no se premia porque la creatividad no es el único fin, es uno de. Entonces, pues la creatividad se premia si está bien ejecutada y está bien ejecutada en razón de que no moleste a los otros criterios que vamos a estar evaluando. Okay. La emocionalidad. La emocionalidad consiste en este mensaje que yo quiero dar dentro de un discurso, tiene que transmitir emociones al panel. Y yo como panel tengo que ver, este mensaje del discurso tiene que cumplir con ciertas emociones que vamos a explicar cómo se pueden apreciar más adelante, pero el discurso siempre deberá estar ligado a una o más emociones determinadas con el objetivo de conectar con el panel y la temática asignada. Creo que aquí hay un punto importante y es que posiblemente dentro del mismo discurso se pueda presentar la ocasión de que la persona discursista decida y justifique a través del fondo del discurso o de otros elementos que termine incorporando, de que su discurso está, por ejemplo, no tiene como emociones, es como una persona indiferente, pero es algo que está justificado dentro del mismo y que no debería entonces ser como penada por esto. Es decir, si yo como una persona que, por ejemplo, la están llevando a un juicio y
sinceramente no le importa eso y dentro de todo su discurso, dentro de su defensa del mismo discurso, está inexpresiva, está como, no me importa lo que está pasando, no me importa lo que decidas conmigo porque directamente a mí no me importa esto y no tengo por qué como directamente sentirme mal o sentirme bien por lo que tú decidas y está justificado de esa forma, no puede, es muy poco probable de que tú como persona jueza vengas y tengas que decir como, bueno, pero es que no me demuestra ninguna emoción. Entonces no, no cumplió la emocionalidad, sino que, y ya lo vamos a ver más adelante, todo se encuentra conectado y se tiene que ver de forma holística. Y todo debe estar sustentado dentro del mismo discurso. Entonces, ya habiendo hecho ese disclaimer, pasamos al siguiente punto, que es que la emocionalidad funciona por medio de sensaciones asociadas a estímulos externos. Esto pueden ser palabras, pueden ser sonidos, pueden ser aquellas imágenes mentales que yo nombraba previamente. Es decir, cuando tú empleas la emocionalidad, tienes como dos finalidades. El primero es lograr asentar una empatía en lo que termina siendo esta persona jueza. Y yo como persona jueza tengo que buscar que esa empatía, más allá de mi rasgo, la persona discursista haya mostrado un esfuerzo para que ésta se siente a través de experiencias, a través de reglas, a través de normas sociales. Es decir, yo puedo conectar como persona jueza de la forma más empática posible con el discurso que me están dando. Pero este discurso me tiene que presentar elementos para yo poder hacerlo, como los vengo presentando aquí. Y más allá de eso, se tiene que mostrar la vía de la verosimilitud. Esto es decir, que yo como persona jueza tengo que identificar a través de la voz, la palabra y la caracterización cómo se llevó a cabo este discurso y cómo yo lo puedo evaluar en función de que me termine transmitiendo dicha emocionalidad. Sean emocionales. Atrévanse a sentir. Ok, esta es mi formita de ver cómo se evalúa la emocionalidad. Y es que la emocionalidad lo tenemos que ver como un triángulo que tiene tres puntas. En la primera tenemos el fondo, es decir, lo que la persona discursista a través de sus elementos de guión y a través de los elementos verbales logra expresar dentro del discurso a nivel de que lo está diciendo. Por ejemplo, el ejemplo que daba Fabián, que decía como, bueno, pero es que la persona me está diciendo que está molesta, pero me lo dice con voz triste. Ese es el fondo. El fondo es lo que la persona está diciendo en ese momento, es la estructura, son las palabras, es el contenido en general. Aquí entran los elementos de guión y los elementos verbales, que ya se van a explicar más adelante. Pero tenemos que entender que el fondo no va solo. El fondo se debe ver justificado de dos formas. Primero, los elementos paraverbales que se encuentran dentro del discurso y segundo, los elementos no verbales. Creo que esto es importante por unas razones. Y es que muchas veces tenemos que entender qué es lo que veníamos diciendo antes. Si, por ejemplo, una persona discursista decide ser indiferente dentro de su discurso, pero no se ve sustentado en la parte del fondo, ya su discurso carece de algo importante. Y es que la persona, yo como persona receptora empática no puedo comprender el objetivo de por qué esta persona no demuestra emociones. Eso tiene que tener una justificación en fondo para yo poderlo comprender. Pero más allá de eso, yo lo tengo que ver representado a través de cómo está construido internamente y cómo existe cierta coherencia y cohesión dentro de los elementos del guión. Que, es decir, que lleven una línea lógica que no tiene que ser simplista, sino que simplemente puedan transmitirme o tengan cierta coherencia o conexión para yo poder comprender lo que me están intentando decir. Pero también el tono de voz que se emplea, el volumen, el ritmo, los silencios, todo esto termina como añadiéndose ya a otra capa de cómo yo estoy viendo ese fondo materializado ya con una emocionalidad muchísimo más clara. Y por último, cómo esta persona se expresa en el escenario, cómo esta persona está su postura, cómo están sus gestos, cómo mueve las manos, cómo mueve la cara. Creo que esos son todos terminan conformando expresar una emocionalidad. Ya por último, creo que hay algo importante a destacar, y es que muchas veces, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, vemos las emociones como una forma determinada de ser expresadas, o sea, que deben ser expresadas de una forma determinada, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vemos que una persona está triste y puede que en una dinámica te digan, bueno, tú vas a ser tal personaje y tu personaje está triste. Y la persona discursista decide que no solamente está triste, sino que también va a estar molesto. Y que la tristeza se puede fundamentar a veces
en momentos de rabia, o se puede ver en momentos de frustración, o se puede ver en cierto tipo de cosas. Tú como persona jueza tienes que comprender que la tristeza no es solamente sentarse y llorar, no es solamente cortar la voz, o no es solamente estar así todo achicopalado, triste, y tener así, por carita pucher. No, también se puede ver como una persona molesta, también se puede ver como una persona que no sabe qué decir, también se puede ver como una persona que está también como frustrada incluso, porque puede ser el motivo de su tristeza. Lo mismo cuando te dicen tener que representar la soledad. La soledad se puede ver de muchísimas formas y no se puede ver de una sola. Entonces, en ese sentido, creo que tú como persona jueza y persona receptora empática tienes que ser, no tienes que evaluar estos tres elementos en su conjunto y todos lo que integran, sino que adicionalmente tienes que estar abierto a comprender cómo se está llevando a cabo la emocionalidad y no quedarse con el sesgo de que una emoción se tiene que ver de tal forma específica, sino ver cómo existen diferentes formas de que esa se pueda dar de una forma como muchísimo más abierta incluso, porque no todos vemos lo mismo de la misma forma. Entonces, Lo único aquí para agregar, porque creo que la explicación de Valeria es brillante, es reconocer, porque eso también es un error de la explicación, que cuando hablamos de que las cosas tienen que explicarse, no hablamos necesariamente una explicación verbal a lo mecanismo de debate de tres motivos por los cuales bla, sino que puede estar asociado a una explicación que se subentienda en la historia. Es decir, que el final, por ejemplo, me explique elementos que están, que no me hacían sentido lo que estaba pasando en el medio. O que de un momento a otro se haga un descubrimiento en el discurso que a mí me permite entender producto de la historia cómo se da, o que de repente aparezcan elementos visuales externos, o que de repente aparezcan como elementos que se puedan intuir. Quizá nunca me dijo, oh, está triste porque pasó X cosa, pero distintos elementos verbales y paraverbales me daban pistas de lo que estaba pasando y yo puedo hacer el ejercicio de intentar unir esas pistas. Esto porque recordar que discursos no es debate y por ende las explicaciones no tienen que ser explícitas, ni mecanizadas, ni asociadas a una explicación lógica que podamos comprender lógicamente, sino que simplemente tienen que apuntar hacia nuestras intuiciones y que nosotros como personas que escuchamos el discurso podamos decir, sí, lo comprendo. Así que no exijamos cosas que no tienen que estar necesariamente. Exijamos explicaciones, sí, pero no exijamos explicaciones como si esto fuera debate, porque eso no es lo que nos tienen que entregar. ahora comenzamos con los elementos del discurso que ya se venían sumando previamente. Primero tenemos los elementos del guión. Esto, el primer punto sería la estructura. Aquí vamos a plantear algunas preguntas en la parte de elementos que terminan ayudando a, por ejemplo, estas personas juezas que están comenzando en la categoría y que, por ejemplo, se les dificulte ver cómo evaluar los elementos, puedan tener como unas preguntas ahí claves, rapiditas en un documento que y que puedan internalizar también, porque no es que van a estar en plena deliberación buscándolas, sino que puedan internalizarlas y ver cómo, por ejemplo, yo puedo evaluar la estructura. Esto sale plenamente del manual de SEMUDE, así que pueden leerlo, por favor, es recomendable y deseable que lo hagan para poder como entender mejor incluso ciertas cosas que no tocamos acá. En la estructura vemos que la primera pregunta es, ¿las premisas expuestas se conectan correctamente? Es decir, nuevamente como Fabián decía, esto no es debate. Tú no tienes que decir, bueno, te voy a explicar por qué esto es legítimo con tres mecanismos. No, sino que se van a presentar premisas a lo largo de todo el discurso que deben tener una correlación. Es decir, si por ejemplo mi primera parte del discurso yo doy una premisa diciendo, me encuentro sumamente triste porque me caí de la bicicleta y de repente salto a que me estoy ahogando en un río. Es como, ok, ¿cuál fue la conexión entre que te caíste de la bicicleta y te estás ahogando en el río? O sea, te caíste en un puente, te caíste en un canal. O sea, son elementos que pueden encontrarse apartados, pero necesitan tener una conexión lógica. En ese sentido, cuando evaluamos estructura, tenemos que ver que aquellas premisas que fueron expuestas dentro del discurso deben estar relacionadas entre sí. Muchas veces puede ocurrir, porque esto es algo sumamente común, que las personas discursistas a veces integran muchos elementos dentro de la estructura de su discurso y que nosotros como personas juezas, vemos que, por ejemplo, algunas no llevan a ningún lado o algunas premisas quedan por fuera.
¿Cómo evaluamos esto? Creo que en un sentido cada persona nuevamente lo ve de forma diferente, pero hay que tener en cuenta como otras preguntas. Y es, aunque existen estos elementos adicionales, se comprende cómo el origen del discurso se desarrolla hasta el final, es decir, si existen premisas expuestas que terminan conectándose correctamente y me ayudan a comprender lo que se está intentando decir en este discurso o no. Existen ciertos saltos lógicos o el uso excesivo de metáforas y léxico que impidan de manera significativa la comprensión del mensaje. Es decir, la persona discursista incorporó tantos elementos que yo directamente como persona jueza me perdí porque no entendí cómo una premisa se conectaba con la otra porque metió otra en medio y directamente esta otra premisa saltó para la otra y estas dos se quedaron ahí todas apartadas. Incluso si existe una línea lógica dentro del discurso que ya puedo comprender a lo que me quiso llegar de origen a final, pero también si estas no tienen una conexión, creo que yo como persona receptora empática tengo que buscar a ver si llega a tener algún sentido. Hay momentos en los que pasas, es muy poco probable que directamente hayan mínimo, o sea, que no haya ninguna premisa que esté conectada con otra, siempre debe haber alguna y nosotros tenemos que intentar buscarla, ¿no? Y con el último punto, lo de el uso de excesivo de metáforas y léxico que impida de manera significativa, creo que hay que tener en cuenta algo. Y es que muchas veces hay metáforas que tienden a, por ejemplo, hay elementos retóricos que tienden a repetirse y que tenemos que tener como mucho cuidado en cómo abordarlos porque posiblemente eso forme una parte importante de la estructura que sí prácticamente puede ser un uso muy excesivo y una repetición muy excesiva, tenemos que tener un pequeño disclaimer y es la forma en la que se tiene que emplear dicho recurso retórico, porque hay algunos recursos retóricos que tienden a implementar, por ejemplo, la repetición, entonces hay un pequeño disclaimer ahí. Y ya por último, en la estructura no complementamos los elementos paraverbales, sino una organización que apunte a un discurso coherente, es decir, que el discurso dentro de su complejidad y su construcción tenga un sentido. Sí, y lo importante es entender las cosas contextualmente. Es decir, incluso lo más caótico del universo tiene sentido si el discurso es caótico por un motivo. Entonces, me rimó. Pero el punto aquí es como siempre medir las cosas en contextualidad y siempre intentar hacer el esfuerzo de asumir que la persona me está intentando decir algo coherente. Es decir, como partir de la idea de que la persona no está hablando ahí irrelevancias desconectadas e intentar buscar elementos de conexión, incluso aunque esto no sean explícitos, es un ejercicio importante que nosotros hacemos. Entonces, sí, no tengo nada más que agregar, solo recordar medir siempre las cosas en contexto, porque muchas veces la respuesta a nuestras preguntas y a nuestras dudas está en el contexto del discurso y no tanto en el discurso mismo. Sí, ahí entra también como el ejemplo que daba Fabián antes, que decía como, bueno, mira, puede que posiblemente hayan como cosas que no tengan sentido hasta el final del discurso porque lo terminan uniendo todo a través de otra premisa, a través de una conclusión. Y creo que también otro consejo es, no tomen decisiones apresuradas respecto a los criterios. Creo que eso tiende a pasar mucho, como que verlos en los primeros 30 segundos de discurso y dicen, yo no entiendo absolutamente nada, yo voy a dejar esto morir. Entonces como que agarran y ponen estructura, no, y es como no hagan eso, sino que esperen a escuchar el discurso completo, vayan anotando lo que termina siendo, o sea, ver cómo las premisas pueden ir conectadas, ver si la estructura, bueno, al principio sí fue un poco deficiente porque no entendía a dónde quería llegar, pero creo que al final yo logro entender todo lo que me quería decir y creo que eso al final es lo importante, cómo terminan conectándose correctamente esas premisas. Entonces, como que no juzgar previamente por no entender más o menos la estructura, sino ser pacientes a que termine el discurso y ver cómo fue el desenlace de aquel discurso que puede que haya tenido sus deficiencias, pero que esto prácticamente por tener una estructura que incluso la más deficiente no es que le vas a ver, no es que es totalmente punible y le vas a poner 31 por esfuerzo. Entonces, como, no, tipo directamente intenten hacer la mayor conexión con el discurso. Creo que eso es lo más importante de todo este taller y como ustedes como receptoras empáticas deben internalizar dentro de ustedes. Dentro de los elementos de guión también se encuentra la secuencia lógica.
dentro de las preguntas de la secuencia lógica es, la constitución, no, perdón, la construcción del contenido termina siendo racional dentro del marco temporal, la dinámica y la caracterización creada. Creo que eso va de mano con lo que decía Fabián, que existe un contexto dentro de lo que viene siendo ese discurso y tenemos que tener en consideración como cuál fue la dinámica y la caracterización creada. Por ejemplo, si la dinámica fue, hazme un discurso ahí todo loco que termine expresando, no sé, X sentimiento, lo más probable es que sí debo tener algún sentido coherente dentro y tenga que tener alguna secuencia lógica. Pero tenemos que entender que va a haber como muchas cosas que nos van a parecer loquitas porque es algo que la dinámica te está exigiendo que tenga. En ese sentido, también tenemos que comprender que si existe una caracterización creada, y creo que eso es importante porque muchas dinámicas lo piden, se puede ver esa caracterización en todo el discurso. Por ejemplo, si me estás hablando de que eres una persona, eres un perezoso, temática segura, ¿no? Eres un perezoso y directamente pasas todo tu discurso diciendo que eres muy lento y te cuesta hablar y te cuesta moverte y eres muy lento y lo repites constantemente. Tenemos que tener en cuenta de que esa caracterización se tiene que mantener hasta el final. O sea, de la nada, a menos que aparezca un elemento mágico que te hechice, tú no vas a empezar a hablar así totalmente rápido. O sea, tienes que mantener esa caracterización y tiene que tener una secuencia lógica dentro del discurso. O sea, si de la nada el perezoso va a ser totalmente rápido y va a competir contra un leopardo, tiene que haber tiene que haber como algo que justifique eso dentro de la secuencia lógica. Y creo que eso es totalmente importante para poderlo comprender y que adicionalmente exista eh, esa construcción de contenido racional dentro de la dinámica y dentro del marco temporal que se está dando el discurso. Segundo, las ideas no son solo construidas, sino que también son mantenidas, que es lo que vengo diciendo anteriormente, con la voz, la palabra y la verosimilitud y la caracterización, que es la verosimilitud, es que no solamente me las construyan y quedan ahí, sino cómo estas ideas se ven desarrolladas a lo largo del discurso. Y creo que la mejor forma es verlo como una línea. Y en esta línea posiblemente de aquí partan otras cinco, pero todas tienen que estar conectadas y tienen que partir de base de la misma línea para llegar a un mismo final. Creo que eso es lo más importante y es que ninguna se me quede a la mitad, sino que así sea que se me conecte con otra, me tiene que llegar al final y creo que eso es algo muy importante para evaluar. La tercera pregunta es, ¿el discurso es holístico? Creo que cuando hablamos de que un discurso es holístico, es cuando vemos que puede abarcar diferentes cosas y que no solamente eso, sino que también puede incorporarme diferentes elementos sin perder la secuencia lógica del mismo. No es decir, estoy feliz y estoy triste, sino que ambos se vean desarrollados dentro del discurso y se pueda ver de una forma no tan micro en cada elemento, sino incluso macro cuál es el mensaje que me termina transmitiendo dicha secuencia que se está expresando. La siguiente es, ¿existen contradicciones que no hayan sido explicadas ni guardan sentido con el resto? Aquí hay como algo importante y es que pueden existir contradicciones dentro de un discurso, pero estas tienen que guardar un sentido y tienen que verse reflejadas y justificadas en el fondo del discurso. Nuevamente es como lo que veníamos diciendo. Tiene que haber una secuencia lógica que me permita entender esa contradicción. Si no ha sido explicada o no guarda un sentido con el resto del discurso, que yo pueda intuir que esa contradicción puede ser legítima, creo que en ese sentido termina siendo algo que afecta, por ejemplo, cómo se termina transmitiendo el discurso en cierta forma, no es totalmente punible, simplemente es un pequeño error, ¿ok? Entonces, y creo que aquí hay un disclaimer importante también, y es que esto no es debate BP. Si existe una contradicción, lo más probable es que en debate BP te agarren la primera vez que explicaste el argumento y no te agarren el segundo, por decirte. ¿Por qué? Porque el segundo contradice el primero. Aquí, en este sentido, si la contradicción es legítima, porque la contradicción está justificada y guarda un sentido dentro del discurso, que es como de la nada tomar una postura contraria a la que se venía dando al principio del discurso, entre otros ejemplos, no es que vas a decir como en debate que no, bueno, chao, está chao. No, o sea, la contradicción estuvo y ya esto no va para el baile. Es como, no hagan eso porque tienen que buscar
ese sentido de explicación y justificación. Si no lo está, lamentablemente eso termina afectando la calidad del discurso y hay que tomarlo en consideración en el puntaje, no de forma extremista, sino de forma holística, que tanto esa contradicción no explicada llegó a afectar cómo se entendía lo que me estaba intentando explicar. Y ya. El siguiente es, existe una coherencia interna, que es lo que veníamos hablando de que todo tiene que estar relacionado y todo tiene que estar conectado. Entonces, que no hayan como cosas que directamente se dan por acá y de repente hay una cosa que se ve por aquí, no entiendo por qué como que esa línea llega hasta ese punto. Y, ajá, ¿qué pasa si el discursista dio un discurso muy variado? Creo que aquí hay como dos preguntas principales, que es como que veníamos diciendo anteriormente, que muchas veces los discursistas meten muchos elementos, puede porque estén improvisando, puede porque ellos plantearon su discurso de tal forma, entonces aquí hay como dos preguntas clave y es, ¿los giros narrativos están construidos correctamente? Es decir, debe construirse por el contenido siguiente a su exposición y debe seguir siendo lógico desde el discurso ya finalizado. Y segundo, se identifica alguna sección de cierre, es decir, no necesariamente necesitamos una conclusión, pero se tiene que entender que la lógica fue completada y que ha cumplido con la intención discursiva que el participante quería obtener. Y es súper importante aquí hacer mención de un elemento que está asociado a que todo lo que hemos dicho hasta ahorita de elementos de guión parece muy como de discursos narrativos, de te estoy contando una historia. Pero eso también aplica a otras formas de dar discursos, como pueden ser conversacionales, como pueden ser, por ejemplo, discursos poéticos, porque todos esos elementos de todas maneras buscan transmitir algo que tiene cierto sentido. Entonces, claro, evidentemente no evaluamos con la misma vara una historia narrativa con un análisis poético, donde yo me encargo de dar múltiples figuras retóricas, por ejemplo, o con un discurso de una conversación, donde yo imito un diálogo, o cosas de ese estilo. La forma en la que evaluamos la secuencia lógica en esos otros aspectos tiene que seguir apuntando a los mismos puntos. Es decir, los elementos y las figuras retóricas me llevan a imágenes que entre ellas están conectadas o tienen sentido con lo que se busca transmitir, o parecieran ser más elementos narrativos que apuntan a cosas como al azar random, que no tienen tanta vinculación con lo que claramente el mensaje del poema es. O, por ejemplo, ¿es la conversación que estoy escuchando una conversación que tiene sentido? ¿O parece ser como una conversación como construida muy de manera fabricada o simplemente absolutamente absurda, ¿cierto? Donde uno dice, ¿cómo estás? Y otro dice 37, como que son cosas que tú dices, no, es un, what? No, like, esto no tiene sentido. Es decir, esos elementos de formas de discurso que son de las otras formas de escribir, que no son solamente narrativas, también tienen una secuencia lógica que se evalúa distinto, pero que se sigue evaluando desde el factor del sentido. Es decir, lo que estoy viendo dentro de este discurso, dentro del universo en el que el discurso me lo está planteando, tiene sentido, sí o no, incluso aunque no me estén narrando una historia, o aunque me estén narrando múltiples historias, aunque me estén contando algo muy corto, o aunque simplemente estén haciendo sonidos. Como todos esos factores siguen teniendo sus distintos elementos y es importante evaluarlos también desde ahí para no caer en el error de, como no es narrativo, como no me lo están contando, entonces esto está mal. Y lo segundo que es importante es, los elementos están conectados. Otro de los grandes errores de la explicación es que muchas veces, en razón de que leemos la palabra lógica dentro de la palabra de la frase secuencia lógica, asumimos que el discurso en su construcción, cuando es narrativo, tiene que ser 100% racional en la forma en la que nosotros hablaríamos con cotidianidad. Es decir, que es ilógico esta parte del discurso que pareciera ocupar figuras retóricas o que pareciera ocupar hipérboles o que pareciera ser como más poético de lo normal porque rima, por ejemplo, porque así no hablamos. Pues no, pero son embellecedores del discurso que mientras tengan sentido con el objetivo del discurso, mientras no se contrapongan al objetivo, mientras no se distancian de, siguen entrando dentro de buenos elementos del guión porque siguen teniendo sentido. Quizá no en la forma natural en la que hablamos, pero sí en la forma en la que el discurso está planteado. Y aquí es siempre imaginarse un poquito un musical, es decir, cuando nosotros vamos a ver un musical o escuchamos un musical o lo que sea, no cuestionamos pero ¿y por qué están cantando? Porque entendemos que dentro del universo en el que estamos presentes, eso sucede. Y eso es lo mismo que tenemos que asumir aquí. Es decir, secuencia lógica o estructura no son lo mismo a hablar exactamente de la misma manera en la que hablaríamos en la vida real todo el tiempo cuando hablamos con el vecino sobre que me presta azúcar. Es decir, siguen presentándose en universos diferentes
y sigue estando bien la utilización de un lenguaje que pareciera no ser el común, pero que dentro del contexto sigue teniendo sentido. Eso. Ajá. Los elementos verbales, primero tenemos vocabulario. En este encontramos la precisión discursiva y variedad léxica, las muletillas y otro que no está acá. Entonces, en la precisión discursiva y variedad léxica tenemos que entender que existe un vocabulario variado, es decir, existe un vocabulario que me permita a mí comprender que hay una riqueza léxica que no tienda a ser incomprensible para el público. Cuando nosotros estamos dando un discurso, lo más probable es que nosotros intentamos buscar la manera de que la audiencia o el panel pueda comprendernos y pueda comprender lo que estamos intentando transmitir. Muchas veces buscamos sinónimos o buscamos cierto tipo de palabras que tiendan a embellecer lo que termina siendo el discurso. ¿Por qué? Porque el fondo termina siendo muy importante. No es que yo por mostrar mucha emocionalidad ya el fondo no importa o pasa a un segundo plano dentro de mi discurso, sino que es nuevamente como todo se ve de forma holística, esto puede terminar afectando lo que se ve a nivel emocional o se ve a nivel corporal. Creo que ya en ese sentido tengo que entender que yo como persona jueza voy a evaluar que existe un vocabulario variado, pero no es que tenga las palabras más locas del mundo y que voy a esperar que, no sé, me digan rimbombante o ese tipo de cosas, porque no termina siendo así, sino que el vocabulario, incluso dentro de su mayor simpleza, tenga cierta variedad que me permita a mí comprenderle. Y que estas palabras, en dado caso que se utilizan palabras complejas dentro de las construcciones, no terminen siendo incomprensibles para el público. Y creo que aquí hay un punto importante. Muchas personas discursistas tienden a hablar de una forma muy culta y tienden a utilizar palabras que para nosotros pueden ser muy rebuscadas. El tema es que esas palabras, dentro incluso de lo rebuscadas que pueden parecernos, sean comprensibles para las otras personas del panel, sean comprensibles para nosotros. Y pensar como incluso ya una persona receptora empática que posiblemente está en su momento abstracto porque no se le asignó posiblemente un rol en esta dinámica, decir, ok, estas palabras de verdad permiten a una persona promedio poder comprender lo que se está diciendo o no. Creo que eso es importante. Existen barreras que dificultan que se entienda el mensaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de barreras, podemos entender que existen ciertas muletillas. Podemos comprender que existen como estas palabras totalmente incomprensibles que, no sé, te sacaron como, no sé, un término químico que no estuvo justificado y yo no soy química, entonces no entiendo qué tuvo que ver ahí o cómo se relacionó eso, ¿no? Existen ciertas barreras dentro del vocabulario que a mí me permitan como entender en cierta parte lo que se está intentando transmitir. Y lo siguiente es, las palabras poseen una relación con la intención del mensaje u oración que se expone en el momento. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy dando una intención del mensaje y mi intención del mensaje lo más probable es que sea algo bonito, o sea, algo que yo diga, ok, mi intención es hacer que estas personas sientan emoción. Y de repente saco palabras que no son bonitas, sino que son tristes, sino que son, pueden tener como connotaciones incluso como negativas. Entonces, como a la hora de yo como persona jueza decir, ok, a ver, se supone que la intención del mensaje era algo bonito, era algo que me tenía que hacer sentir bien, pero las palabras empleadas no me hicieron sentir bien en ese sentido, sino que me hicieron sentir mal, posiblemente porque se termina transmitiendo un mensaje contrario o pudo hacerme entrar como un poco de duda de que estas palabras posiblemente no eran las más correctas en eso. Sin embargo, hay que tener como un pequeño ojito aquí y es que yo tengo que intentar comprender esa intención discursiva y ver lo más posible cómo las palabras empleadas pueden llegar a cumplir esa función y en los casos más extremos donde incluso no se llega a dar, es como, bueno, este es un puntico de miles de punticos que hemos explicado acá, entonces ya se entiende. Sí, y solo recordar como, y es agarrándome un poquito lo que decía Valeria, que es
todas las normas de elementos verbales se pueden romper si el contexto lo permite. Es decir, hay elementos contextuales donde las muletillas pasan por la interpretación de un personaje, donde las repeticiones suceden por un elemento lingüístico, en donde el jugar con los errores a propósito puede ser una forma de expresar un mensaje. Entonces, siempre hay que partir desde la buena fe y presumir que puede, o sea, no presumir, varía la palabra. Siempre hay que partir de la buena fe e intentar ver si es que esos errores están asociados a algo que quizá no hayamos visto. Porque tal como decía Valeria antes, muchas veces empezamos a reconocer errores y hacemos un ejercicio de cerrar los ojos y decir, chingas de todos, ya no hay forma de solventar este problema, cuando muchas veces está hecho a propósito. Y aquí voy a ir más allá. Incluso hay veces donde no está hecho a propósito, donde la persona discursista se equivoca, pero que luego es capaz de tomar ese error y jugar con él a lo largo del discurso, que también es una capacidad que tienen las personas discursistas de adaptar su discurso en base a los errores que van cometiendo y hacer que estas cosas que partieron siendo un problema dejen de serlo en el momento en el que entran a tener sentido. Entonces siempre es importante cuando hablamos de elementos de errores de vocabulario, ¿cierto? De los que hemos visto, los que vamos a ver, analizarlos en perspectiva respecto a como a ¿cómo se llama esto? A lo que está pasando en el discurso. Y un segundo factor que también es importante entender, que cantidad y calidad son cosas distintas. Entonces, cuando nosotros contamos errores, de aquí volvemos a la tabla de Eminem. Si uno va a la tabla de Eminem y se fija en la segunda fila de cada uno de los criterios, dice errores. Y aquí, errores que afectan la persuasión, ¿cierto? Eso es como la frase completa que se va descomponiendo desde el cero al infinito. Y es súper importante entender que estos errores, que se ven mucho en elementos verbales, se ven mucho también en elementos paraverbales, por ejemplo, no verbales a veces, eh, son errores que no se cuentan uno a uno. Es decir, no es tiene una muletilla, 7.000 puntos menos. Ah, tiene otra, 14.000. Ah, otra, 21.000. Y así uno va descontando por cada error como si fuera una marca, ¿cierto? Sino que uno evalúa los errores de este tipo de cosas en razón del nivel de afectación, ¿cierto? Tal como decía Valeria, ¿cierto? ¿Qué tan profundo? Porque puede ser que un solo error, un solo problema, sea muy, muy, muy grave, porque rompa con todo. Así, uno rompa así completamente con la verosimilitud del discurso, por ejemplo. O puede que haya muchos errores pequeñitos que uno ni los notó, que uno dijo como, ah, sí, esto pasó, alguien me lo mencionó y dice, sí es cierto, esto sucedió. Pero, o sea, como que no, como su afectación fue significativamente pequeña. Entonces, es importante siempre reconocer que las cosas aquí nunca se vienen en cantidad, se vienen en calidad. En cómo las cosas que juegan afectan en razón de su impacto y no en razón de la cantidad de veces. Eso es importante. Sí. Y dentro de las muletillas también tenemos que tener en cuenta algo, que están como ya estas preguntas expuestas, pero muchas veces cuando escuchamos a personas decir así repetitivamente, decimos, tiene una muletilla y esto obviamente puede que esté afectando en cómo yo estoy entendiendo el discurso, pero hay que hacernos dos preguntas claves. Primero, las repeticiones que se den, ya sea sol, ya sea mira, ya sea comprendo, forman parte de figuras retóricas que yo, por ejemplo, pueda decir, ok, a ver, esto forma parte de algo que está dentro de la construcción y que no debería entonces castigarse por muletillas, que es lo que venía diciendo anteriormente. Hay figuras retóricas que implementan la repetición de las palabras para sonar un poco más poético o para poder linkear, o sea, o ligar ciertas partes del discurso. Creo que eso es importante evaluarlo en la calidad de cómo esto logra su objetivo ya en la parte de figuras retóricas y cómo no se debe considerar entonces una muletilla. Pero de segundo, estas muletillas forman parte de un problema de dicción que contemple en equidad y que sea avisado previamente al panel. Esto es algo importante tanto para personas juezas como para personas discursistas. Es decir, muchas veces existen personas discursistas que tienen un problema de dicción. Estas personas, y esto es recomendable si tú estás viendo este taller, es ir con equidad, comentarle tu situación y que equidad pueda o hablar con las personas del panel o que tú directamente puedas avisar previamente al panel de tu condición. Por parte del panel, ¿qué puedo hacer yo para
llegar a esto. Y creo que es algo sumamente importante, que yo como panel no solamente venga y pregunte tus pronombres, sino que incluso llegue a preguntar de forma abierta si alguna persona tiene algún problema de adicción que quiera comentarlo previamente, para que a la hora de evaluársele no se le evalúe de forma injusta o de forma de que no se está contemplando esta situación, ¿no? Creo que es sumamente importante y hay que tener como mucha conciencia de esto porque es una realidad. En ese sentido, ya como con lo demás, voy a agregar como algo de vocabulario y es, mire, creo que hay un tema y hay una pregunta muy repetitiva que logro escuchar dentro de los discursos o de parte de los discursistas y es, ¿se pueden usar groserías? ¿Cómo se ven las groserías dentro del discurso? Y creo que esto es importantísimo porque, a ver, creo que particularmente por decir una grosería, no es que vamos a decir menos 10 puntos en vocabulario. Primero, puede una grosería expresar cierta molestia, puede expresar enojo, puede expresar rabia, puede tener una función discursiva dentro del mismo discurso. Y creo que eso está bien. El problema es cuando estas groserías tienden a ser tan repetitivas que terminan quitando el espacio a otras palabras que pueden mejorar la construcción de ciertas oraciones. Eso es el primer punto. Pero el segundo punto, y creo que es el más importante, es que no logren atentar contra otras personas, ni logren vulnerar atributos protegidos, porque muchas veces creo que existen como ciertas preguntas en torno a eso de, bueno, pero yo puedo usar tal grosería, y creo que ya forma parte tanto de la persona discursista decir, mira, esto atenta contra alguien, si es así, no la voy a usar y yo como persona juez, en dado caso de que llegue a haber una vulneración a un tributo protegido, sí debo considerar de que, bueno, hay que hacer una advertencia a esta persona y que adicionalmente esto puede afectar la calidad del discurso porque, bueno, está afectando a alguien o está yendo en contra de alguien. Sí. Ah, ah. Bueno, apropiación del tema. Apropiación del tema es técnicamente cómo la persona discursista hace el tema propio. Esto se puede hacer, y ya entra la pregunta, a través de una historia o narración que parte de sus propias experiencias, que veníamos hablando en originalidad, emplea anécdotas propias o vincula conocimiento específico sobre el tema de forma natural y o introduce referencias o ejemplos para detallar el mensaje. Esto entra como dentro de la parte de la originalidad y es cómo esta persona logró hacer el discurso suyo, qué me comentó para que fuese, para que yo lo sintiese de tal forma. ¿Existe algo que haya hablado que yo sienta que pueda vincular el tema de una forma natural a lo que viene siendo su vivencia o su persona en sí misma? Creo que esto ya está como explicado previamente, pero fíjense cómo al final estos elementos terminan incorporándose dentro de los criterios pilares y que debemos considerarlo como unos agregados que tenemos que evaluar nuevamente de forma holística. Segundo, las figuras retóricas, que es, ¿qué figuras retóricas emplea? Creo que aquí no me voy a poner a explicarlas todas porque vamos a tardar 30 minutos más y posiblemente incluso muchísimo más de 30 minutos, pero revisen el manual. Es demasiado importante que las personas juezas tengan un conocimiento mínimo sobre qué figuras retóricas se pueden emplear en un discurso por lo que estoy diciendo. O sea, fíjense cómo hay figuras retóricas que implementan la repetición, entonces posiblemente si yo no las conozco, puede que no las identifique y eso termina afectando en cómo yo valore la calidad de un discurso porque creo que es una muletilla y no considero que, por ejemplo, sea una figura retórica. Ya en ese sentido, es importante que puedan leer el manual y empaparse como de todo este conocimiento. ¿Qué tanto aportan al discurso? A nivel de emocionalidad, de creatividad y o imágenes mentales. Creo que esto es importante porque las figuras retóricas tienen como un objetivo claro y este es que se puedan ver representadas en lo que se venía diciendo previamente. Como esta figura retórica le agrega a, por ejemplo, la creatividad en el sentido de que me puede dar memorabilidad una figura retórica que para mí se me puede quedar en la mente toda mi vida o puede agregar a, por ejemplo, la emocionalidad en el sentido de que le agregue un toque como más emocional y más profundo a lo que en vez de decir como, no sé, o sea, como estoy llorando, puedo agarrar y puedo ponerme un poco poética y puedo decir,
siento ríos que corren por mi cara. No sé, no soy muy buena con figuras retóricas, pero creo que sí está muy bien. Y es como cómo llegan a aportar a la calidad del discurso y cómo para mí tiende a ser esto algo que puede llegar en vez de afectar, a aportar. Ya por último, que también se encuentran integradas dentro de la secuencia lógica. Esto es cuando veníamos hablando de que existen demasiadas imágenes, figuras retóricas, y entonces como son muy excesivas, yo no las puedo comprender, entonces se termina yendo, pongo una X ahí, no. Es, estas tienen que encontrarse bien integradas. Creo que hay una parte importante dentro de ello, y es que sí pueden haber excesivas metáforas, sí puede haber excesivos símiles, pero creo que algo importante es estas tienen como ya una intención discursiva. Ahora, se encuentran integradas con las partes que no terminan siendo figuras retóricas. Es decir, no es que yo estoy dando un discurso, pongo una figura retórica que no tiene nada que ver y se ve que hay una brecha dentro del discurso y continúo dando el discurso y esa figura retórica se quedó ahí. O sea, no estuvo integrada, no estuvo explicada ni tuvo cierta conexión con ningún elemento, con ninguna premisa. Es decir, esto afecta efectivamente lo que vienen siendo los elementos de guión, pero adicionalmente afecta en cómo se, al final, el efecto que se quería dar con esta no se ve representado y por ende puede perjudicar incluso la integración o la coherencia interna del mismo. Sí, un último elemento que agregar aquí, y esto es importante. Cuando hablamos de apropiación del tema, cuando hablamos de anécdotas propias, no estamos hablando necesariamente de la verdad. Y esto es un... Yo conozco a Fabián y sé que Fabián está de la manera más descarada del mundo mintiendo en el discurso que está dando sobre whatever tema que hable Fabián en su discurso. No decir, no, su apropiación del tema está mal porque no es una cosa... No. Ustedes presupongan que si está usando anécdotas o cosas de ese estilo, son elementos que son de la persona. Porque recuerden que cuando las personas hacen discurso muchas veces crean personajes, crean personas que hacen el discurso por ellas, es decir, crean una persona diferente que es la que expresa, la que siente, la que emite. Y es esa persona a la que ustedes tienen que presumir que está diciendo la verdad. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces, porque aquí la pregunta que nace bajo este razonamiento, entonces cualquier anécdota que cuenten o cualquier cosa que esté asociada al discurso que ellos cuenten, entonces automáticamente es una apropiación del tema correcto. La respuesta es no, porque y aquí empezamos no con el qué, sino con el cómo. Una apropiación del tema correcto no es un, me contó lo que es cierto. Yo les puedo contar una verdad súper verdadera de mi vida y estar absolutamente out del discurso, o que la forma en la que la estoy contando, las palabras que estoy usando, te dice, mira, te creo, pero no genera empatía contigo respecto a lo que me estás contando. Entonces, una buena apropiación del tema es un cómo. ¿Cómo hago notar o hago sentir que eso es una cosa que razonablemente me puede haber pasado? O son sentimientos que yo siento, o son expresiones que yo vivo, o son elementos que razonablemente uno escucha y dice, sí, genera empatía, y de qué manera me siento conectado con eso. La sensación de conexión es la forma de medir la apropiación del tema. Si yo me siento conectado como persona jueza con lo que me están contando, razonablemente es porque el discurso está siendo apropiado, porque está contándolo de cierta manera con las palabras correctas para que yo me sienta vinculado a la temática. Ah, sonido. Los sonidos se pueden comprender como vocablos, onomatopeya o interjecciones. Em, Creo que la única pregunta que hay aquí es, ¿emplea sonidos para denotar sensaciones en el discurso? Como por ejemplo, bostezar para denotar aburrimiento, por ejemplo, el reírse, por ejemplo, si yo soy una vaca, porque me tocó ser una vaca, yo haga mu. Creo que ese tipo de cosas terminan agregándole a lo que viene siendo el discurso. Muchas veces hay discursistas que deciden no emplearlo, a menos que sea necesario o sea obligatorio. En ese caso, creo que porque una persona no haya querido implementar un bostezo o haya querido implementar ciertas cosas para denotar sensaciones, no debería ser como un castigo dentro del discurso o para esta persona discursista, porque en ese sentido es como, bueno, o sea, creo que ya forma parte de la intención de cada uno para agarrar y hacer lo que quiera hacer con su propio discurso. Como persona jueza, en dado caso de que sí existan y se empleen sonidos, tenemos que tener en cuenta de que estos estén bien integrados, que tengan un sustento y adicionalmente
creo que más allá de si emplea, es qué sensación intenta denotar con ese sonido. Intenta denotar aburrimiento, intenta denotar rabia, intenta denotar tristeza, decepción, todo este tipo de cosas que se puede intuir, por ejemplo, de lo que se está queriendo decir. Ya por último, ¿qué son las imágenes mentales? Las imágenes mentales terminan siendo como ciertas descripciones que se dan para el panel. Pueden representar como, pueden dibujar un lugar, pueden dibujar una persona, pueden dibujar una situación o un sentimiento. Que esa es como la primera pregunta. La persona discursista dibuja un lugar, persona, situación o un sentimiento. Yo puedo visualizarlo a través de esa descripción o ese dibujo que me llegó a realizar. ¿Qué emplea para transmitirlo? Emplea descripciones, emplea acciones, emplea figuras retóricas. Posiblemente si yo digo que el amor es como una rosa y que cada vez que intentas tocarla te clava una pequeña espina dentro de la piel, yo puedo comprender que esta persona tiene una situación posiblemente no muy buena con el amor, o puede que incluso, aunque le puye las espinitas, siga queriendo agarrar la rosa. Entonces, esa es una descripción que para mí puede reflejarme un sentimiento. Y más allá de eso, puede dibujarme cómo se puede visualizar dicho sentimiento. A través de acciones, figuras retóricas, etcétera, podemos ver cómo se transmiten estas imágenes mentales. Logra vincular la atención del público con el mensaje a través de estos elementos o escenarios. Es decir, logro que el público eh, logre conectar con lo que viene siendo el mensaje a través de estos elementos. Si yo, por ejemplo, quiero narrar una experiencia que se termina dando en una plaza y yo empiezo a decir, veo flores, veo una fuente, veo esto, y ya el público comienza a hacer como el ejercicio de, estoy visualizando aquellas flores, estoy visualizando aquella plaza. Creo que ya la pregunta es, no solo como empleo para describirlo, porque ya sé que es una descripción, estoy dibujando un lugar, sino que ahora cómo yo vinculo el mensaje con este escenario, que quiero lograr yo con hacer que la gente visualice esa plaza y aparte de eso, qué logro transmitir yo a través del escenario que estoy creando. Entonces, yo como persona jueza tengo que hacer el ejercicio de ver si ese mensaje se ve representado o se ve en secuencia lógica o en coherencia vinculado con el mensaje del discurso o la intención discursiva. ¿Sí? Elementos Los elementos paraverbales son los elementos, son como el medio de los elementos verbales y el guión. Es decir, estos se asocian a los juegos de la voz, que se prestan sí, se prestan como más de a una interpretación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la voz, que estas se dividen en varios punticos. Primero tenemos el tono, que es, ¿cuál es el tono que emplea? Hay varios. Muchas veces creo que existe como una mala concepción de lo que termina siendo el tono de la voz, en el sentido que la gente dice, bueno, si tu discurso toca ser triste, yo espero que tengas un tono un poco apagado, que emplees un tono específico. Y cuando emplean varios, tienden a, por ejemplo, reducirle el impacto de los otros, sino que tienen que denominar un principal porque eso es lo que dice la dinámica, entonces los otros son como un adorno y por ende no los debo tomar tanto en consideración. Creo que, aunque sí tiende a ocurrir eso porque hay uno que te está pidiendo una tingencia, los demás tonos que se implementan dentro del discurso deben ser evaluados con la misma importancia. ¿Por qué? Porque terminan ayudando a transmitir un mensaje de una forma más clara. Yo como persona receptora empática, si veo que hay varios tonos empleados, no puedo agarrar y decir que uno me importa más que otro y en ese sentido, como que en cierta parte reducirles su impacto. En ese sentido, ya viene el tema de ¿cuál es el tono que emplea? Lo reconozco si hay uno, si este es suficiente para transmitir el mensaje que se quiere llegar, cómo está bien desarrollado, si se ve durante todo el discurso cambia, y si hay varios, cómo estos logran complementarse entre sí o logran tener cierta conexión para transmitir esta intención discursiva que se intenta lograr. Segundo, ¿a qué emoción induce ese tono? O a qué emociones nos inducen esos tonos. Creo que esto es importante porque los tonos usualmente van asociados a emociones. Esas emociones nosotros tenemos que identificarlas y hacer el esfuerzo
de poderlas integrar o poderlas como traducir dentro del discurso, que ya viene como la parte de la emocionalidad que veníamos hablando. Muchas veces yo puedo decir que estoy muy triste, pero si yo tengo, por ejemplo, un tono apagado, un tono que, por ejemplo, me induce a mí intuir que esta persona está triste, lo más probable es que yo logre decir que tiene una mejor intención, logra dar mejor con la intención discursiva en el sentido de que yo ya no solo comprendo el fondo, sino que ahora lo estoy comprendiendo a través de con qué tono me está diciendo que está triste y cómo yo lo puedo ver reflejado de una forma más plausible. Entonces, como que ya para entenderlo mejor, es como yo, como persona jueza, como panel, como persona receptora empática, tengo este rasgo de empatía no solamente para vincularme con sus vivencias, sino también como para decir, wow, esta persona está muy triste, esta persona está molesta, esta persona está así. ¿Y por qué? Porque lo noto por cómo me lo está diciendo, porque me hace sentir, yo también me veo afectada, porque me hace sentir también triste y logro identificarme, posiblemente aunque no haya sufrido tal vivencia o tal situación, lo más probable es que yo logre conectar con ella a través de esta empatía que se termina generando por cómo me está diciendo o me está narrando esta historia o este discurso. A cuestión de ritmo, no necesariamente se debe seguir un patrón. No existe un ritmo deseable, como se venía hablando antes. No existe el ritmo perfecto y que se debe mantener en todo el discurso. Hay personas que hablan muy rápido naturalmente y eso está totalmente bien. Hay personas que hablan muy lento y tampoco por eso es que vamos a decir, bueno, pues que esta persona habla muy lento, pudo haber metido más, vamos a ponerle una X porque no tuvo un ritmo bueno. No, es ¿cuál es la velocidad del discurso? ¿Qué tan veloz es el relato de las acciones o la pronunciación de las palabras? Muchas veces sí podemos recomendar que para ciertas situaciones de, por ejemplo, suspenso o de duda, se tengan un espacio o se disminuya el ritmo del discurso. Eso es una recomendación, no es algo que las personas tienen que hacer obligatoriamente, es algo que sí puede ayudarles a aumentar el impacto de su discurso, pero en dado caso incluso de que la persona tenga un ritmo de hablar que sea muy rápido y no haya tenido como ese espacio o ese silencio o haya disminuido, por ejemplo, la velocidad de lo que estaba diciendo, no es algo totalmente punible, no es algo por lo que yo directamente diga, bueno, esto no funciona, no sirve y ya, sino que yo tengo que comprender que tiene que haber un ritmo dentro del discurso que va asociado a las oraciones y a la pronunciación. Aquí ya hablé como más que todo los otros dos puntos y es cómo se emplean los silencios dentro del discurso y qué aporta tanto la velocidad como los silencios al discurso. Que es nuevamente lo que digo, si estoy en una situación de, por ejemplo, suspenso, lo más probable es que la persona discursista tienda a realizar alguna pausa o algún silencio. ¿Por qué? Para aumentar la atención en la persona receptora. Pero en dado caso de que no lo haya y que directamente haya seguido con el mismo ritmo normal, lo más probable es que yo diga, ok, bueno, ¿pudo haber tenido esto? Sí. ¿Es algo que afecta en gran medida el discurso y que directamente para mí, no sé, es algo súper punible? Creo que ya, no tanto. Es simplemente, bueno, afecta un poquito el discurso porque no da el tiempo, pero no es algo que directamente yo le voy a bajar 5 hasta 6 puntos por eso porque es muy poco probable. Justo, no tengo nada que agregar. Ok. Ajá. Volumen. El volumen se valora desde dos perspectivas, una es la generalidad y otros son los cambios significativos. Creo que esto es algo importante porque el volumen a veces muchas personas no tienden a entender como que existen dos, sino que lo ven como uno y dicen, bueno, es que el volumen fue muy constante. O simplemente aumenta el volumen en una parte y al final como que tiene un volumen plano, ¿no? Pero que tenemos que entender algo. Y es que primero existe, ¿cuál es el volumen general del discurso? Es decir, el volumen general del discurso es aquel que directamente la persona discursista tiene como base para que todo el auditorio la escuche. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando desde un punto de la generalidad. ¿Por qué? Porque quiero que la computadora me escuche. Si yo hablase muy bajito, las personas del panel no me van a poder escuchar. Y las personas de audiencia que están muchísimo detrás, ven. Entonces, creo que hay que tener en cuenta algo. El discurso general, aparte de que cuál es comprensible para la audiencia y para el panel en este sentido.
necesitamos decir o necesitamos hablar de que, por ejemplo, la primera parte del discurso no se entiende porque el discurso, el volumen general es un poco bajo, o ese tipo de situaciones que, por ejemplo, pueden complicar el análisis o la evaluación de un discurso. Y el segundo es cuáles son los cambios significativos y qué impacto generan. Los cambios significativos es cuando, por ejemplo, yo tengo un volumen estándar o generalizado dentro de mi discurso y ahora yo quiero representar que estoy molesta. Entonces, para representar eso, yo subo significativamente el tono de la voz y empiezo a gritar un poco, porque directamente comprendo que eso me va a ayudar no solamente a expresar muchísimo mejor la sensación de rabia que tengo, sino que también puede agregarle un plus al discurso. Y yo como panel, ahora, debo agarrar y debo identificar cuáles son esos cambios, qué impacto generan y qué representan dentro del discurso, es decir, cómo se encuentran justificados. La valoración negativa de un discurso, según estos puntos, debe responder a dos siguientes preguntas, y creo que esto es importante. Primero, ¿existe una relación coherente entre la velocidad, ritmo, volumen de la voz y la creatividad, mensaje u otro factor discursivo? En dado caso de que sea así, no tendría sentido tener una valoración negativa, porque hay una relación coherente. En dado caso de que incluso llegue a fallar uno o dos, efectivamente sí puede reducir la valoración del discurso, pero nuevamente al verse de una forma tan holística que involucra tantos elementos al mismo tiempo, es muy poco probable que por algo de ritmo nada más tú vayas a agarrar y le vayas a poner 50 a un discurso cuando posiblemente tenía un 75 inicialmente por un tema de ritmo nada más. En ese sentido, tengan mucho cuidado por cómo terminan valorando negativamente un discurso y ver estos elementos no solamente en su individualidad, sino de forma holística y cómo impactan dentro del mismo. Segundo, es completamente imposible entender el discurso a través de esa velocidad, ritmo y volumen. Cuando sea completamente imposible y que es un poquito, o sea, es muy poco probable que sea imposible comprender un discurso, porque siempre va a haber partes que pueden ser comprensibles, tenemos que tener en cuenta de que, mira, esto tiene que estar muy bien justificado porque entendemos que una valoración negativa por este tipo de cuestiones no son tan comunes en cuestión de, por ejemplo, reducirle hasta, no sé, 10 puntos por el error de velocidad, volumen y ritmo, sino que adicionalmente tiene que tener como una justificación que sea coherente y pueda verse reflejada a través de, por ejemplo, la mayoría del panel, o en el tema de, por ejemplo, la deliberación, si termine saliendo de que miren, o sea, hubo un tema con el volumen de que yo no entendí la primera parte del discurso, no entendí cómo llegó a la mitad porque de verdad habló muy bajito y necesito saber si los demás pudieron entenderlo porque yo no lo pude hacer. Creo que también eso es el espacio para la deliberación, para poder comprender de si fue posible entenderlo o no, pero para que se entienda que una valoración negativa por estos puntos no terminan siendo como tan significativos en torno a, por ejemplo, este tema de rondas acumulativas. En rondas eliminatorias, lo más probable es que esto sí pueda tener un mayor impacto porque por un tema de volumen o de ritmo o de velocidad pueda afectar, por ejemplo, cómo se termina entendiendo un discurso en cuestión de o en comparación a otros. Y ya ahí hay que tener como muchísimo cuidado en cómo nivelarlo. Entonces, como para que tengan eso en cuenta. Solo agregar un elemento importante, y es que todo esto nuevamente es contextual a el discurso. Hay veces que la gente es incomprensible a propósito, hay veces que la gente habla al punto de no poder escucharla o al punto de no poder entenderla por la rapidez a propósito, y que lo hace porque es la mejor forma de expresar una emoción. Muchas veces, por ejemplo, la forma de expresar el temor o la forma de expresar los nervios están asociados a hacerse incomprensible. Entonces, muchas veces la incomprensión también es contextual y también hay que preguntarse, ¿esta incomprensión tiene sentido o no tiene sentido? La respuesta generalmente va a estar en cuánto tiempo no comprendí. Es decir, razonablemente si un discurso llega a un punto donde yo hablo muy rápido, ¿cierto? Y hablé muy rápido como por 4 o 5 segundos y después paré y después volví a la voz normal, probablemente eso fue intencional porque se nota un manejo en la velocidad. Y probablemente entonces esa incomprensión fue como un objetivo de generar mucho estrés. O lo mismo, que de repente usted hable muy bajo, algo que yo no sé hacer, pero imaginemos que sí. Eh, Como que nuevamente es por muy poco tiempo, razonablemente hay un elemento de intencionalidad. Ya cuando es por mucho tiempo, y ahí es cuando era más o menos similar a lo que decíamos de la creatividad, ¿cierto?
Las cosas funcionan hasta que dejan de funcionar. Las cosas funcionan hasta que esto interrumpe mi comprensión general del discurso. Y ahí es cuando nosotros, como personas juezas, debemos empezar a observar hasta qué punto lo que estamos diciendo no tiene ciertos niveles de afectación o no en las cosas. Sí, Y aquí, si bien ya se dijo, recordar, no hay neutralidad, no hay volumen neutro, no hay tono neutro, no hay velocidad neutro, no hay nada neutro. Todo es exacto. contextual al origen de las personas. Sí, y también como que, por ejemplo, un tema con el volumen podría ser que esto se logra ver como mucho con la intencionalidad y es, usualmente cuando las personas intentan representar timidez, tienden a bajar un poco el tono de la voz. Creo que hay que entender algo desde este punto y es, cuando intentan bajar un poco el tono de la voz, tienen que seguir manteniendo un volumen general para que el panel pueda comprender lo que están diciendo. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Es ver qué me intentan expresar a través de esos volúmenes. Es decir, posiblemente, como yo dije, que como estoy molesta voy a subir el tono de voz, posiblemente me siento triste y yo voy a bajar el tono. ¿Por qué? Porque me estoy cerrando dentro de mí misma, dentro de esa emoción. Usualmente tiende a ocurrir como ese ejemplo muy común, como también puede pasar que como yo estoy nerviosa, empiezo a hablar muy rápido. Como yo estoy molesta, empiezo a hablar también rápido y es como, aparte de cómo esto afecta a niveles técnicos o a niveles superficiales del discurso, también ver qué impacto tienen en una forma interna, porque como veníamos diciendo, los elementos paraverbales terminan complementando el fondo y terminan complementándose con los elementos corporales, que era el triangulito que les mostramos previamente. Y eso termina transmitiendo una idea de forma clara e induciendo a que nosotros pudiésemos entender que ese triángulo de la emocionalidad se está dando de forma correcta. No es, está hablando rápido y ya, sino está hablando rápido por una razón. Y si incluso no es así porque es su forma de hablar, creo que no es un hecho como totalmente punible para agarrar y bajar 10 puntos a un discurso, sino que es el ritmo normal de la persona y eso también es comprensible y debe ser tomado como en consideración dentro del plan. Elementos no verbales, esto es prácticamente el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, como se entiende, y es que prácticamente el lenguaje corporal tiene ciertos significados o se le asocia ciertos significados y la posibilidad de, por ejemplo, construir ciertos sentidos. ¿A qué me quiero referir con esto? Primero tenemos el manejo escénico, segundo tenemos el cuerpo. El manejo escénico es cómo yo me desenvuelvo dentro de un espacio o cómo veo que una persona discursista se desenvuelve dentro de un determinado espacio. La primera pregunta es, ¿emplea un dominio en los elementos de su entorno como un elemento persuasivo? Por ejemplo, si la persona discursista dentro de su discurso intenta demostrarse como que está caminando por un bulevar, entonces camina, va avanzando lentamente de una punta a otra del escenario, está empleando su entorno de forma persuasiva. Se entiende que esta persona posiblemente, y ya a nivel como de construcción, esta persona va a ir a una cita, va a conocer a alguien, está nerviosa. Entonces como que directamente va caminando por el bulevar y se va moviendo y se devuelve un poco y vuelve a avanzar. Como que ese tema de cómo termina empleando el espacio para transmitir lo que está intentando explicar de otras formas. Ahí entra cómo se traslada en el espacio y se moviliza por el mismo. Esto tiene que tener como una intención ya a nivel persuasiva de cómo emplea su propio espacio. Pero tenemos que entender también que asimismo como la emocionalidad puede estar, la escasez de emocionalidad puede estar justificada dentro del discurso a nivel del fondo, la movilidad también. Si por ejemplo, y creo que esto aplica al cuerpo también, cuando una persona esté diciendo, me siento inmóvil, siento que no puedo moverme, siento que no puedo hacer esto, me siento paralizada. En ese momento yo puedo comprender como persona receptora empática que esta persona me está justificando por qué no se puede mover, porque tiene un miedo que la atormenta, porque tiene una situación que le acaba de pasar que le está haciendo muchísimo daño y no sabe qué hacer en ese momento. Entonces, cuando directamente tú dices, bueno, pero es que la persona no se está moviendo, no mueve el cuerpo, no hace nada, tenemos que tener en cuenta que puede estar justificado en un fondo. Y ya como nosotros, personas receptoras empáticas, debemos entender cuál es el fondo del mismo, si está justificado, e incluso si incluso llega a trasladarse dentro del espacio, porque está justificado que se traslada del mismo, como esto tiene una coherencia
con el mismo discurso que está proporcionando en el momento y en el contexto que se está dando. Ya con el cuerpo es, la expresión corporal es coherente con los elementos del mensaje y a la construcción de la emocionalidad. Es decir, algo que estaba diciendo Fabián hace rato, no me acuerdo si era el ejemplo, pero me acuerdo más o menos que era así, es que, bueno, esta persona parece que está triste, pero su lenguaje corporal es todo feliz. Está triste y está diciendo, mira, estoy triste, pero está parado así, está sonriendo y digo, hola, me siento triste. Y es como, ok, aquí obviamente hay algo que me está generando un choque. Hay una tensión dentro de lo que me viene diciendo y lo que me está expresando a cómo me lo demuestra a nivel de lenguaje corporal. En ese sentido, tenemos que entender que tiene que haber una coherencia, a menos que, por ejemplo, esté justificado dentro de la dinámica de la temática, que no existe una coherencia, es decir, como tiene un sentido oculto tu discurso, pero tú actúas de forma diferente por tal razón. Ese tipo como de situaciones, ya obviamente uno conociendo lo que viene siendo la dinámica y la temática de la persona discursista, entendemos que eso es así, que se tiene que evaluar en cierta forma por contingencia, pero que adicionalmente tengamos que entender que lo usual es que se tenga una coherencia entre estos elementos y que ayuden a la construcción de la emocionalidad a representarnos que esta persona, por ejemplo, si en postura se encuentra, no sé, se joroba o se cierra, entendemos que esta persona puede tener miedo, puede estar triste. Si vemos que agacha la cabeza o que está sonriendo o ese tipo de cosas, nos pueden inducir a ciertas situaciones o a ciertas sensaciones o sentimientos que yo como persona receptora empática debo traducir en mi papel y debo decir, esta persona me demuestra tal cosa. Entonces, ya lo segundo es, ¿cómo emplear la expresión de emociones y acciones con el rostro? Tenemos que entender que el cuerpo se puede ver de varias formas. Se puede ver a través del rostro, se puede ver a través de las extremidades superiores para realizar gestos, como pueden ser las manos, como por ejemplo hay personas que para representar, no sé, la ceguera se tapan los ojos o ese tipo de cosas, como yo empleo mis manos y cómo empleo también mis rostros. ¿Cuál es la postura y cómo el cuerpo actúa consigo mismo? Creo que es importante. La postura puede denotar muchísimas cosas. Posiblemente si yo me paro así toda erguida y derecha, lo más probable es que yo transmita seguridad o transmita felicidad o transmita como ciertas sensaciones. Pero si yo, por ejemplo, me achicopalo y me pongo así, digo, ay no, qué penita, es como puede que esté teniendo un momento donde yo me sienta penosa, me sienta triste, me sienta mal y creo que eso también es reflejable dentro de lo que viene expresándose. ¿Y cuáles movimientos hace? Posiblemente la persona puede bailar, puede correr, es lo que venía diciendo de que pueden estar caminando y se echan para atrás y dan vueltas, como no, no puedo, yo puedo dar visita y empiezo a dar una vuelta en el escenario y eso también termina representando como esa indecisión o termina representando ese sentido de nerviosismo. Entonces creo que eso es como una de las partes más bonitas del discurso, que es como una cosa que posiblemente nosotros lo vemos en la cotidianidad y que nos parece como al final dentro de esta categoría termina teniendo un impacto y termina afectando lo que te estás transmitiendo en el discurso y eso termina generando, por ejemplo, a ti como persona receptora empática, un sentido de poder comprender mejor lo que se está diciendo. Pero también como tú tienes la obligación de que eso se traduzca a una intención específica que tú logres denotar en el momento que se da. Es decir, cómo está relacionado con los otros elementos de la emocionalidad, como el lenguaje eh, verbal y lo que está diciendo la persona, a nivel ya sea de tono, a nivel de fondo, a nivel de guión, y cómo eso todo está como conectado directamente. Entonces, Lo único que falta adicionar aquí, porque creo que la explicación de Valeria, as always, maravillosa, es el espacio, los elementos no verbales son contextuales, pero ahora no solo al discurso, sino que también al espacio disponible. Es decir, en discurso va a haber salones grandes, va a haber salones pequeños, va a haber escenarios, va a haber pequeños espacios de pasillo, va a haber lo que sea que tengamos a nuestra disposición y evidentemente no le podemos exigir a la gente el mismo manejo escénico, sino pues no tiene el mismo espacio. Es decir,
hay veces en donde tenemos que trabajar en base a lo que tenemos y lo premiable ahí es la capacidad de adaptación, ¿cierto? De la misma manera en que no le pedíamos a una persona en virtualidad, tienes que moverte por todo el espacio porque pues de repente no había ni dónde. Lo mismo pasa en estos contextos donde el espacio está significativamente asociado a la disponibilidad. Eso no pasa con el cuerpo, porque el cuerpo se puede mover siempre, pero sí pasa con el manejo escénico, en donde este tipo de cosas se expresan. Entonces, sí. Y yo creo que lo del cuerpo es importante, y esto para consejos de personas juezas, de, si se fijan, esto implica tener que prestar atención a lo que la persona hace. Y esto implica que no podemos estar juzgando así o así mientras tomo notas. Tengo que estar observando lo que están haciendo. Entonces es importante cuando ustedes, personas juezas, sobre todo las que tienen menos experiencia, se planifiquen para, no asuman que el proceso de toma de notas es igual al de debate, en donde puedo literalmente ignorar que hay alguien al frente mío y solo mirar mi computador o mirar mis hojas y escribir, porque aquí tengo que ver, porque la expresión es parte del proceso. Entonces tengo que buscar mecanismos donde preste el menor tiempo posible en mis notas y el mayor tiempo posible en la persona discursista, porque solo así podemos hacer una evaluación completa. Eso. Elementos adicionales, la exhortación y el uso de recursos externos. La exhortación se conoce como la intención de brindar un mensaje que llame a la acción y esta debe ser evaluada según el objetivo de la dinámica. Anteriormente, y tengo entendido que la exhortación era algo obligatorio y que debía tenerse en todos los discursos. Actualmente ya no es así. Simplemente es un elemento decorativo que las personas pueden integrar a su discurso porque se ven en la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si estoy dando un discurso relacionado a algo político y que llame a luchar por la democracia, etcétera, porque yo lo siento de esa forma y quiero agregar una exhortación, puedo hacerlo, pero debemos tener en cuenta como ya de parte del panel que si la dinámica no te está pidiendo que eso sea así, es un elemento más del discurso que se debe evaluar y no debe ser como algo obligatorio como que se entendía ya hace un tiempo, ¿no? Segundo, estos pueden estar presentes en determinados discursos, pero solamente, como veníamos diciendo, será primordialmente evaluado si la dinámica lo exige. Es decir, es un requisito, es algo que va a nivel de atingencia, es algo que se está pidiendo y que va dentro de las instrucciones y los requerimientos de la dinámica. En ese sentido, como que ya ahí sí tenemos que evaluarlo como algo de que si no está, directamente afecta lo que viene siendo el criterio de atingencia, pero en dado caso de que no esté en la dinámica, tenemos que entender que es un elemento más que le puede brindar un, como un toque adicional a lo que me está queriendo decir la persona discursista. Sin embargo, no es obligatorio. Si la persona quiere carecer de eso en este tipo de dinámicas que no lo exige, no tengo por qué castigarla por ello. Y lo último, eh, bueno, si la dinámica no la exige, esta parte de exhortación se va a tomar en cuenta dentro de la emocionalidad y los elementos del guión. O sea, va a estar en esa parte. ¿Qué tanto emocionalmente me logra transmitir este mensaje o a qué impacto emocional quiere llegar también conmigo? Pero adicionalmente, cómo se encuentra integrado dentro de la secuencia lógica del discurso y cómo este llamado a la acción es como, bueno, yo estoy dando un discurso sobre por qué nadar es bonito y de repente mi exhortación va sobre tenemos que cuidar los animales y no haya nada de por medio. Directamente son dos premisas totalmente separadas, no se encuentra sustentado como ese recorrido lógico que tiene que haber para yo llegar a un llamado a la acción y para que yo como persona jueza deba comprender por qué ese llamado a la acción es importante, porque debe estar justificado previamente dentro del discurso. Segundo, el uso de recursos externos. Tenemos que tener en cuenta de que esto es un punto muy importante en el sentido de que muchas personas lamentablemente tienden a desconocer sobre cómo emplear recursos externos, si es obligatorio o no es obligatorio, o se me suma o me quita puntos. Primero, excluyendo dinámicas en las que se exija explícitamente el uso de recursos como parte de las temáticas, se pueden emplear elementos externos para retratar de forma más tangible aspectos de los discursos. Es decir, voy a tener dinámicas donde me lo van a exigir, al igual que la exhortación, por ende, la evaluación es obligatoria. Sin embargo, si estos no lo exigen,
yo ahora, como persona jueza, lo voy a tomar en consideración a la hora de, por ejemplo, cómo emplea esto para retratar de forma tangible alguna cuestión. Esto no suma ni resta puntos como tal. ¿Por qué? Como venía diciendo el ejemplo de la ceguera, hay personas que pueden, por ejemplo, ponerse los ojos y taparse. Ya. Ahí me representa a nivel de un objeto tangible la ceguera. Pero puede haber otra persona que directamente se tapa los ojos o los cierra y ya me está representando lo mismo a nivel de su lenguaje corporal. Entonces, no debe ser un determinante de diferenciación entre discursos y prácticamente el hecho de emplearlos debe estar siempre supeditado a criterio de coherencia interna con el discurso y solo deben valorarse en tanto y en cuanto generen un aumento del nivel del impacto que sea significativo. Cosas importantes respecto a esto. Primero, tienen que ser comprensibles dentro del discurso. Si yo diga, ok, es que yo tengo este pop-it y mi pop-it y tengo esto y tengo esto y tengo esto y mira lo que hago con esto, pero yo directamente puede que ni siquiera lo nombre. La pregunta es, si yo quito esto del medio, ¿el discurso se entiende? ¿Existe una coherencia que yo logre comprender que ese elemento estaba integrado en el fondo del discurso y si ese elemento no estuviese, yo lograse entenderlo? Creo que eso es importante y es no depender tanto como de estos elementos, sino también depender incluso del discurso y cómo el discurso puede tener una coherencia interna dentro de sí mismo y ya hay, en coherencia externa al nivel de cómo yo integro este elemento de una forma plausible. Y segundo, creo que hay que tener en cuenta algo, y es que no todas las personas, por ejemplo, pueden tener la capacidad de recurrir a maquillajes muy elaborados, pueden recurrir a muchísimos elementos, a un lápiz, a un cuaderno, a un vaso, lo que sea. Entonces, como que evaluar posiblemente de forma muchísimo más significativa a una sola persona porque se hizo un maquillaje sumamente extravagante que otra, ya sea en principalmente en rondas eliminatorias, hay que tener en cuenta que no debería ser un elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque hay personas que puede que no sepan maquillarse, hay personas que no tengan esos recursos, hay personas incluso que dan discursos fuera de su casa, que lo están dando que si en el trabajo, entonces como que, y ya ahorita incluso en Semudo, imagínate, estoy lejos de mi casa posiblemente, no tengo posiblemente los recursos para poder agarrar ciertos elementos, entonces ya directamente como que no verlo como algo totalmente diferenciador o que te puede poner un 100 en puntaje porque utilizaste un vaso. Entonces, como que ya tener como más cuidado con eso, ver que de verdad tenga un impacto y que esté relacionado y que entiendan también que todo tiene que estar representado de otras formas. Y ya creo que este sería como el último punto que voy a tocar acá y es cuando, por ejemplo, una persona quiere representar dos personajes, hay personas que se maquillan un lado de la cara y el otro no. Entonces hacen esto. Hola, soy fulanito. Hola, soy otro fulanito. Entonces, lo más probable es que yo como veo el maquillaje entiendo que son dos personas, pero posiblemente una persona, pero esto se debe sustentar en otras cosas. Por ejemplo, que cambie el tono de la voz, que cambie la postura, que cambie la velocidad en la que habla, que cambie el lenguaje no verbal, todo ese tipo de cosas, a mí me pueden representar que hay dos personajes manteniendo una interacción dentro del discurso sin la necesidad de, por ejemplo, que exista un maquillaje de por medio o un elemento físico diferenciador que lo haga. Entonces, nuevamente lo que digo, sí pueden formar parte de lo que viene siendo el discurso, lo pueden complementar, es un elemento decorativo extremadamente bonito y se puede en cierta parte evaluar en cuestión de que tenga un nivel de impacto sumamente significativo, pero si no es obligatorio, tenemos que tener en cuenta de que podemos sustentarnos en otros elementos que no tienen que ser, a juro, un elemento físico. Nada que agregar, literalmente perfecto. La retroalimentación. Ok, ¿cómo se hace? La individual, tenemos que tener en cuenta que este retroalimentación yo tengo que agarrar y voy a rellenar un formulario que se me va a proporcionar de parte del equipo de tabulación o de adjudicación de discursos. En ese sentido, yo tengo que detallar las apreciaciones de los discursos adjudicados o puedo enviar un audio de todos los discursos a una sola, ajá, todos los discursos de mi sala a una persona del equipo de adjudicación de discursos. Es decir,
Puedo rellenar mi formulario y poner mis apreciaciones por escrito, las puedo hacer por audio y se las mando a, por ejemplo, Fabián, Daniela o Jazz. ¿Qué se aporta en la retroalimentación? Primero, no se pueden revelar los puntajes ni las apreciaciones de otras personas del panel que hayan estado en la deliberación. Ya si la otra persona quiere agregar, por ejemplo, sus observaciones personales, lo hace por su cuenta. Yo no tengo por qué meterme en eso. Yo simplemente voy a hablar de los elementos positivos o de mejora que se hayan identificado de forma individual. También puedo decir como, mira, tuviste este elemento, posiblemente por de tal forma, tenerlo más presente, no decir como directamente, mira, esto estuvo malísimo, no lo vuelvas a hacer más nunca, no. Siempre verlo como desde un enfoque optimista, desde un enfoque desde un enfoque más pedagógico, donde yo te estoy ayudando a ti o te estoy brindando herramientas o recomendaciones para tú poder haber impactado mejor y que puedas impactar mejor muchísimo más dando tus discursos. Y creo que eso es sumamente importante. Es importante cuando hablamos de retroalimentación individual que como personas juezas, nuestro objetivo es generar procesos pedagógicos. Esto significa que no nos encargamos de decirle, mira, estuviste aquí en la Demian, sino que nos encargamos de decirle, estos son aspectos a mejorar que pueden servirte para las siguientes rondas y que es importante no ser comparativos. Es decir, si sabemos que las rondas individuales, o sea, las rondas preliminares se evalúan de manera individual, entonces nunca es comparativo con tu discurso fue mejor que este o peor que este otro. Siempre es en sí mismo. Y por último, esto es importante porque a diferencia de debate, donde tenemos retroalimentación, en las rondas donde nos dicen por qué ganamos o perdimos, aquí no tenemos nada, porque todo es secreto. Entonces, este es el mecanismo por el cual las personas reciben retroalimentación. Súper importante también, la retroalimentación muchas veces está asociada al momento en que la persona quiere ser escuchada. Se fijan, los procesos nunca son directos con las personas discursistas. Y esto también está hecho porque así las personas discursistas pueden escuchar y ver las retroalimentaciones cuando se sientan cómodas. Y esto significa también no perseguimos a las personas discursistas para ofrecerles feedback. Es como, es que necesito decirle a X que si lo hace así. No, porque las personas están en sus propios procesos también y tenemos que respetar eso de manera completa. Con eso pasamos al último proceso de retroalimentación, muy importante, que es... Y antes de eso también como decir como, eh, tengan en cuenta, en BP, yo como persona jueza posiblemente un feedback general, pero yo no estoy persiguiendo orador por orador para decirle, mira, chamo, tu mecanismo aquí no sirvió. No, o sea, es como la persona debatiente termina recurriendo a la persona jueza para que le dé un feedback personalizado y que le comente incluso las apreciaciones. Entonces, como que eso, fíjense cómo sigue siendo en cierta parte igual, aunque aquí no sea de forma incluso tan directa, sino que sea de una forma indirecta a través de un intermediario para, por ejemplo, velar cierto tipo de situaciones que puede que podemos evitar cierto tipo de situaciones indeseables que se puedan dar en el proceso, pero también tener en cuenta que posiblemente una persona discursista puede acercarse a la persona jueza y pedirle, mira, ¿cómo viste mi discurso en cierta parte? Y eso también está válido, pero nuevamente, nunca revelar puntajes, nunca revelar apreciaciones de otras personas, nunca revelar cómo se vio en comparativa a otros discursos, e incluso porque se puede generar la situación de que una persona se acerque y te diga, mira, ¿cómo tú me viste en comparación a las otras personas de la sala? Tú no puedes revelar esa información porque directamente va en contra del manual y de lo que termina explicando el manual, así que tengan muchísimo cuidado con eso. Y si existe una persona discursista que te pide que lo hagas o te empieza como a pedir constantemente, simplemente dile, mira, esto no puede ser, esto es la parte ya más ética y más de lo que debería ser dentro de discursos, pero tener en consideración porque son situaciones que pueden llegar a darse y que no queremos incluso que se tienda a dar este tipo de hostigación dentro de CEMU de Panamá. Ah, retroalimentación a personas juezas. Tras cada ronda, las personas juezas deberán llenar la retroalimentación siguiendo unas indicaciones. Hay tres tipos de retroalimentación. Primero, de las personas principales a sus panelistas y aprendices. Segundo, de las personas panelistas a sus aprendices. De las personas juezas panelistas y aprendices a sus principales.
y de las personas panelistas a otras panelistas. Es decir, fíjense cómo, por ejemplo, en Open, si vienen de adjudicar Open, yo tengo persona principal, prácticamente le da retroalimentación a, le da feedback a sus panelistas y sus principales. Listo. Aquí cambia cuando yo tengo a personas aprendices que también pueden darle feedback a sus principales, más allá de únicamente las personas panelistas. Y tengo personas panelistas que ahora también, de paso, pueden darle retroalimentación y darle un puntaje a las otras personas panelistas dentro de la sala. Entonces, como que tener en cuenta de que, por ejemplo, si yo soy una persona aprendiz, yo también tengo que dar un feedback. Y si yo soy una persona panelista, no solo tengo que evaluar a mi principal, sino que también tengo que evaluar a las otras personas panelistas que estaban conmigo en el panel en ese momento. Esto es súper importante porque no hay retroalimentación de personas observadoras o personas juezas. Entonces, solo contamos con la información que nos proveen las personas del panel para saber quiénes son las mejores personas para adjudicar tanto las rondas clasificatorias en calidad de chair como las rondas eliminatorias. Entonces, es fundamental que esto se haga. Y sobre todo que se haga en consideración de lo que establece la tabla, las tablas EVA, que son tablas que toman como base lo que ya existía en el CEMUDE 2022, pero que lo reforman de manera estructural y que plantean varios criterios de adjudicación respecto a esto: apreciaciones, razonamiento de las apreciaciones, respeto en razón del resto del panel, no búsqueda del consenso, sino que búsqueda de la expresión de las opiniones de las personas, capacidad de manejo de la dinámica para las personas juezas principales. Es decir, es importante que lean la tabla, que establezcan y que se apesen a ellas y que evalúen siempre en base a ella, y que no me hagan a mí como jefe de adjudicación de discursos perseguirles por el resto del torneo para que quieran estudiar evaluación, porque eso es una cosa que va a suceder si no las llenan. Así que sí, pero es muy importante este proceso porque es la forma en la que podemos armar paneles. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por ver este taller. Espero que les haya servido, les haya gustado y ese cuestionario de preguntas que se les brindó lo puedan implementar e internalizar para poder ocupar las rondas de CEMUDE y bye. Nos vemos y recuerden que Somuna tiene examen de jueces para personas juezas de discursos también, y si llegaron hasta este punto probablemente ya tengan muchas respuestas porque las adelantamos sin decirles. De hecho, ni Valeria sabe, pero las adelantamos sin decirles. Así que esto es un premio para quienes vieron el taller hasta el final. Y nos estamos viendo tanto en el otro taller de jueces que ya les recordé al inicio de Ángel sobre Titulaciones, como en todos los talleres que tendremos en esta edición, que son muchos, pues para hacer explorar y crear más un circuito sólido de personas discursistas que no solo requiere a personas que discursen, sino también a personas que juzguen, para hacer la competencia siempre lo más justa y lo más linda posible. Y pues eso, nos estamos viendo en futuras ediciones, en otros talleres, y por sobre todo nos vemos en Panamá. Bye. Bye.